Muy buenos días chicos, mi nombre es Daniel Velázquez y el día de hoy voy a ser su profesor de química. El día de hoy espero que se encuentren muy bien, siempre vale la pena recalcarlo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, en el cual se divide por varias secciones, pero que lo podemos relacionar con nuestra vida cotidiana, con las cosas que pueden ocurrir al desayuno, a la hora de despertar, al momento en el que llueve, por ejemplo. Pueden ocurrir varias cosas. Entonces, iniciemos. El día de hoy, en primera instancia, vamos a sacar nuestro diario de campo y vamos a copiar la rúbrica para la clase del día de hoy. Entonces, semana 1, etapa de desarrollo, fase de reestructuración del conocimiento, y el propósito es relacionar los estados de la materia con aspectos de la vida cotidiana por medio de la explicación del docente y conocimientos anteriores o que se van a implementar el día de hoy. Es normal, puede que no conozcamos el tema como puede que sí, pero es muy importante conocer qué ocurre a nuestro alrededor. Y ahora, analicemos qué acabo de decir en el propósito. Recuerden que la meta hacen en sus diarios de campo. Entonces, acabo de hablar de algo que se conoce como estados de la materia. Entonces, ¿qué son los estados de la materia? Son esos momentos a veces perpetuos o imperpetuos, reversibles o irreversibles, en los que, como su mismo nombre lo dice, la materia llega. A veces es por cambio de temperatura, por cambio de presión, pueden ser muchos factores, pueden llegar a veces a ser tanto internos como externos el que haga este cambio de estado. Entonces, bien, los estados de la materia, pero hablemos de tres puntuales o los más conocidos. Iniciemos con el estado sólido. Entonces, bien, ¿cómo se puede definir esto? Se puede definir al estado de la materia en el cual las partículas, que son cosas muy pequeñitas, están muy pegaditas y están en completo orden. Las características es que los sólidos tienen tanto forma como volumen bien definidos. Ahora, vamos a ir haciendo un ejercicio por cada tema explicado para que lo afiancemos muchísimo mejor. Entonces, por favor piensen en 3 ejemplos que tengan de algo que esté en estado sólido. Puede ser, por ejemplo, la chaqueta que tengo puesta, la manilla y mis gafas. ¿Por qué? Porque tienen tanto forma como volumen definidos. Es sencillo, ¿verdad? Entonces, ahora, ese no es el único estado de la materia. Otro estado de la materia es, por ejemplo, el líquido, que como se define, es cuando sus partículas están un poco más separadas y están en constante movimiento. Entonces, la característica es que tienen volumen definido más no forma. Entonces, el ejercicio es, ¿qué podría estar? Un ejemplo de qué podría estar en estado líquido. Vámonos por algo muy importante y algo que es esencial para la vida en el ser humano, que es el agua. El agua, podemos, por ejemplo, imaginarnos que tengo en mi mano agua. Y podemos saber que cuando jugamos con el agua, por ejemplo en una piscina, ella se va y sale de nuestras manos. No tiene una forma definida, más un volumen sí. Están los centímetros cúbicos, con el cual podemos medir el volumen de los líquidos. Ahí va un pequeño tip. Ahora bien, ese tampoco es el único. Ya tenemos el sólido y el líquido. Vamos por el gaseoso, que es muy interesante. Ahora, ¿cómo lo podemos definir? Es cuando sus partículas están muy separadas y su movimiento es aleatorio, es a todos lados. Entonces, características que no tienen ni forma ni volumen definidos. Ahora, ¿cuál es el ejercicio? ¿Cuál sería la diferencia entre el sólido y el líquido? El sólido, el líquido y el gaseoso. Hablando del gaseoso, es que uno tiene forma y volumen definidos, uno solo tiene volumen y forma, uno solo tiene volumen y no tiene forma, y el último, que es el gaseoso, no tiene ninguno. Un ejercicio más específico, ¿qué podría estar en estado gaseoso? Entonces, bien, cuando por ejemplo vemos que hace mucho calor, en los ríos el agua se puede evaporar. O por ejemplo, cuando nuestras madres están haciendo el arroz y destapamos la olla, sale el vapor. Ese vapor caliente que, si no tenemos cuidado, nos puede quemar. Ese está en estado líquido. Sube, genial, ¿no? Entonces, bien, hablemos sobre cómo puede haber del cambio de uno al otro. Como les mencionaba al inicio, esto puede ocurrir tanto por temperatura o presión, que pueden variar. Entonces vamos a poner un ejemplo puntual en el cual podemos entenderlo. Imaginemos aquí que en la habitación aparece un cubito de hielo.
Este cubito de hielo está sólido porque podemos determinar tanto su volumen como su forma. Sin embargo, ahora aumentemos y subamos la temperatura del mismo. ¿Qué va a ocurrir? Al aumentar la temperatura del mismo, va a ocurrir que se empiece a derretir. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a dejar de tener una forma definida, pero va a seguir teniendo volumen. Va a pasar a estado líquido, va a pasar a ser solo agua. Ahora, si aumentamos muchísimo más su temperatura, lo que va a ocurrir es que se empiece a evaporar. Entonces, ya no va a tener ni volumen ni forma definidos, sino que van a empezar a dispersarse, como lo dice la definición del gaseoso. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer una pregunta que es para afianzar muchísimo mejor todos los términos que hemos visto. Entonces, la pregunta ahí pues dice así: ¿cuál es la principal diferencia entre un sólido y un líquido? A. Los sólidos tienen forma definida, mientras que los líquidos no. B. Los sólidos tienen volumen definido, mientras que los líquidos no. Y C. Los sólidos están compuestos por partículas muy separadas, mientras que los líquidos no. Por último, D. Los sólidos están compuestos por partículas en movimiento constante, mientras que los líquidos no. Ahora, piensen un momento cuál podría ser la respuesta correcta. Empecemos a descartar y conocer muy bien las características de cada uno. El sólido tiene volumen y forma bien definidos. El líquido solo tiene volumen definido y forma no. Y por último, el gaseoso no tiene ninguna de las dos definidas. Entonces, ¿cuál podría ser? La respuesta correcta es la A. Muy bien. Ahora, hay que siempre tener en cuenta que esto ocurre en nuestro entorno. Cuando llueve hay algo en estado líquido. Cuando estamos caminando por la acera o llegando al colegio o cuando vamos a comer, hay cosas que están en estado sólido. Y hay cosas que a veces, por ejemplo, cuando nos tomamos un tinto, ese vapor que sale, eso está en estado gaseoso. Hay que tener en cuenta esto. Espero esta clase les haya sido muy útil y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.